Bendiciones, buenas noches. Es un gozo, un privilegio poderme dirigir a este público que se dispone a dejar unos minutos de su vida para escuchar lo que dice la palabra de Dios, que es la carta magna que Dios dejó para su pueblo. Vamos ahora a ver un tema sobre lo que estamos pasando. El mundo celebra la Semana Santa o Semana Mayor, especialmente el catolicismo. Nosotros, los cristianos, los que conocemos la palabra, no nos hemos dedicado a estudiar por qué esta fiesta, de dónde salió, quién se la inventó. Hoy pues pedimos la guianza de su Santo Espíritu para que Él tome el control de mi boca, de su vida, de su corazón y de su mente, para que esta palabra llegue a su corazón, se quede en Él y haga la obra completa. O sea, haya una nueva forma de pensar, muy diferente a la tradición que nos han enseñado nuestros antepasados. Leyendo la palabra de Dios, dice que este tiempo, que le digo, el mundo lo llama la Semana Santa, los judíos lo celebran como la Pascua. La historia dice, esta fiesta lo comenzó a celebrar el pueblo judío por mandato de Dios. Tiene un tiempo de duración de 7 o 8 días. Si nosotros vamos a la palabra, dice que esto se inició en Éxodo 12. Sabemos que el libro de Éxodo significa salir. Todos sabemos la historia del pueblo de Israel, o sea, la mayoría, ¿no? El pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios, había caído en esclavitud de Faraón. ¿Por qué? Porque se alejó de las leyes de Dios, porque dejó de obedecerlas y entonces cayó en la esclavitud. Dice la palabra que el pueblo era muy oprimido. El faraón era el rey de ese tiempo que gobernaba casi, se puede decir, el mundo. Y él pues se ensañó contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? La Biblia dice que mientras más lo oprimían, el pueblo más crecía. Y era un pueblo diferente, un pueblo sano, robusto, que tenía muchos atributos que los egipcios no lo tenían. Eso causó envidia, celo en el pueblo de Egipto y decidieron hacerlo desaparecer. Nosotros sabemos que Dios levantó a un libertador llamado Moisés, que fue un niño que sobrevivió a un decreto de un rey que decía que a los hijos varones no se los debería dejar vivir. Su madre, una mujer Jocabed, muy creyente en Dios, no quiso obedecer, y tampoco las parteras, cuando atendían a los niños, a las mamás de los niños hebreos, ellos no obedecieron la orden de Faraón. ¿Por qué? Porque dice la Biblia clarito que ellas temían a Dios, respetaban a Dios y dejaban vivir a los niños varones. Cuando el Faraón se enteró, las llamaron y ellas dijeron: ¿sabe que las mujeres hebreas son muy fuertes? Cuando nosotros vamos, ellas ya han dado a luz, ya no podemos hacer nada. Así fue que Dios mantuvo la vida de Moisés. Moisés creció en el palacio de Faraón como un niño egipcio, pero nunca se olvidó de sus principios, porque Dios hizo que su mamá lo criara como su empleada. Ella siempre se encargó de recordarle cuál era su origen, cuál era el por qué había nacido. Y a pesar de que él se crió en el palacio de Faraón como el hijo de una hermana de Faraón, sí, con las costumbres egipcias, él nunca se contaminó ni se olvidó. Tanto así que cuando era joven, él quiso defender a su pueblo, pero como no era su pueblo, no era el tiempo, él tuvo que salir huyendo. Cuando él regresó, Dios lo llamó después de muchos años y le dijo que tenía un plan para que a través de él, su pueblo, sea libre, porque él había escuchado su oración, había escuchado su petición, y así fue que Moisés fue levantado como el libertador. Pero no fue fácil, ¿no? Él le costó creer. Y bueno, avanzando un poquito más, dice la palabra que cuando el tiempo que ya Moisés con su hermano Aarón entendieron el plan de Dios, el faraón dice que oprimía más al pueblo de Israel. Y Moisés vino y le dijo: el gran yo soy dice que dejes libre a su pueblo, que si no lo dejas te va a enviar un juicio. Y dice que Faraón no creyó y comenzaron los juicios de Dios. Dice la palabra que fueron 10
juicios, no sabemos la cantidad de años, pero porque el pueblo de Egipto era un pueblo idólatra y ellos no reconocían al Dios de Israel como su Dios, sino tenían muchos dioses, muchos ídolos, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad, muchos dioses. Dice que Dios comenzó el tratamiento mandando juicio contra cada ídolo y el pueblo de Egipto. Y cuando el pueblo de Egipto se veía afectado por los juicios que fueron la plaga de sangre, la plaga de las moscas, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las tinieblas, la plaga del sarpullido y hasta llegar a la 10ª, cuando Moisés iba con Aarón y le decían al faraón lo que decía el Dios de Israel, él cuando veía el juicio, como eran terribles los juicios, él se arrepentía, aparentemente mandaba llamar a Moisés y decía, dile a tu Dios, ora a tu Dios, que ya voy a obedecer. Moisés oraba a su Dios, al Dios de Israel, la plaga se detenía, pero dice la palabra que el corazón de Faraón se volvía a endurecer y no obedecía. Y era preciso de que venga otra plaga. Y él dice la palabra que Dios mismo endurecía el corazón de Faraón porque Dios quería acabar con la idolatría. Y la última plaga fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Todas las plagas afectaban al pueblo de Egipto, pero Israel habitaba en un lugar llamado Gosén. Y dice la Biblia que ninguna plaga le pegó a Israel. Alrededor de ellos moría la gente por las moscas, por los piojos, por las ranas, por la plaga de sangre, por el sarpullido. ¿Cuánta plaga? Pero Israel, porque hubiera una plaga de las tinieblas también, no le pasaba nada. Dice la Biblia que ni un perro, ni en un perro se moría. Mire cómo es la promesa de Dios. Pero la ceguera de Egipto no les dejaba ver, sino que seguían. En la última plaga que está hablando aquí en Éxodo 12, dice que Dios le dijo a su pueblo, esta es la última plaga, con esto termino, pero a ustedes les voy a dar un mandato. Únanse por familias, cojan un cordero, mátelo, cojan la sangre, póngalo en los dinteles de las puertas y el resto preparen ese cordero con hierbas amargas y cómase. Porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte y comenzó por Egipto y fueron muriendo la plaga de los hombres. El primero que murió fue el hijo de Faraón, su primer hijo, los animales, todo lo que era primogénito. Y cuando llegó al pueblo de Israel, en todas las casas que se obedeció, la muerte no los tocó, porque tenían su distintivo, que era la sangre de ese cordero inocente. Y eso es lo que se llama la Pascua. Dios le dijo a Israel que esta fiesta la celebrarán perpetuamente, para siempre. Y el pueblo de Israel lo sigue celebrando, no de la misma forma, pero tampoco es la forma del catolicismo, del paganismo, donde la gente, esta es la Semana Mayor, donde mandan películas de la muerte de Jesús, donde hacen procesiones, donde se flagelan, no comen carne, comen pescado, hacen afanesca en unos lugares, en otros lugares. Todo eso es inventado del mundo. Eso no es bíblico, por lo tanto eso es pagano. Eso es contra de Dios. La verdadera Pascua no es esa, que nosotros también debemos celebrarla. Porque 1500 años después, Jesucristo, el Hijo de Dios, como era un judío, Él también quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Él lo celebró, lo aprendió con sus padres, pero ahora quería enseñar a sus discípulos. Dice la palabra en el libro de Mateo 26, que les dijo a sus discípulos que le buscaran un lugar para celebrar la Pascua. Y ellos lo hicieron, buscaron el lugar para celebrar la Pascua. ¿Cómo lo celebraron? Él era el mismo cordero. El simbolismo en el Éxodo 12 era un simbolismo de que un cordero inocente iba a morir para que a través de su sangre el pueblo sea liberado.
Acá este tiempo se cumplió. Jesucristo es conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él se puso a celebrar la Pascua con sus discípulos. ¿Qué hizo? Pidió pan, pidió vino, lo consagró y enseñó que a través de su cuerpo que representa ese pan iba a haber sanidad, libertad, perdón de pecados para el que se arrepiente y el que cree. Porque a través de del vino, que significa su sangre, es la que venció a la enemiga y la que nos hace a nosotros, nos limpia y nos hace ser sus hijos. Esa es la verdadera Pascua, no es lo que el mundo nos ofrece. Cada día más diversión, cada día más mentira, más engaño. Por eso nosotros, si leemos la palabra, tenemos que investigar qué mismo significa esta fiesta. No es Semana Santa, es la Pascua, donde recordamos, a pesar que todos los días debemos recordar y agradecer ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, entregándose sin haber pecado, se hizo pecado por nosotros. Como Él fue molido, dice la palabra, por nuestros pecados, fue avergonzado, fue desfigurado por nuestros pecados. Esa es la Pascua. No es comidas, no es reuniones con diferentes costumbres. Eso estamos muy alejados del verdadero propósito. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, sus tradiciones anulan la palabra de Dios. ¿Y qué ha hecho el mundo en la Semana Santa? Una tradición de 1000 maneras, que procesiones, que con gente que carga la cruz, que gente que se pone la corona, que gente que se azota. Eso no vale, eso no tiene ningún significativo. Son tradiciones. En otros pueblos se disfrazan de diablos. Peor eso. Qué cosa más terrible. Cómo el mundo está equivocado. Yo le invito, lea la palabra, investigue. La Semana Santa no existe. Existe la fiesta de la Pascua. Ese es el verdadero significado. Espero pues haber podido aclarar un poquito. Para la próxima semana quiero seguir enseñando sobre esto. Vamos a ver la diferencia entre la verdadera Pascua y las tradiciones que el mundo nos ha enseñado. Nosotros vamos a hablar cómo celebran los judíos esta Pascua. Muy diferente a nosotros. En ninguna parte dice que no se debe comer carne, que se debe solo comer pescado, ni verdura. Eso no dice. Esos son inventos. Bueno, esperando la próxima semana aclarar un poquito más, y le invito a celebrar la Pascua como dice la palabra, no como las tradiciones. Así que no se preocupe que si no tiene dinero para comprar todos los granos para hacer la fanesca. No se preocupe si usted no puede comer en su casa pescado y tiene que comerse pollo. No, usted no está pecando. Usted no está pecando, porque la Biblia no dice eso. Bueno, ha sido un gusto. Que el Señor bendiga su palabra, bendiga su enseñanza y sirva para que crezcamos espiritualmente. Bendiciones.